Listo, chicos. Entonces es básicamente el último tema que vamos a ver este año. Vamos a hablar entonces de triángulos y el teorema de Pitágoras. Es probable que lo hayan visto antes. ¿Sí? ¿Les suena el teorema de Pitágoras? ¿De tiempo atrás? ¿O no? Ni idea. Pues yo creo que no. Bueno, listo. Entonces, pues vamos a arrancar con las características básicas de los triángulos. Entonces, pues sabemos que todos los triángulos sabemos que tienen tres lados, ¿cierto? Que tienen tres ángulos. Y de acuerdo, pues a esas dos características se pueden clasificar, ¿sí? Entonces, sabemos que si tienen los tres lados iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero. Si tiene solamente dos lados iguales y el otro lado diferente, es un triángulo isósceles. Y si todos los lados son diferentes o ningún lado es igual a otro, estamos hablando de un triángulo escaleno, ¿sí? Entonces, esa es una primera clasificación que va de acuerdo a la medida de los lados. ¿Listo? Tenemos otra segunda clasificación que va de acuerdo a la medida de los ángulos, ¿sí? Entonces, dentro de esos encontramos si uno de los tres ángulos del triángulo mide 90 grados, recibe el nombre de triángulo rectángulo, ¿sí? Si los tres ángulos son menores de 90 grados, o sea, son ángulos agudos los tres, estamos hablando de un triángulo acutángulo, se llama. Y si uno de los ángulos, solamente uno, es mayor de 90, o sea, tiene al menos un ángulo obtuso, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. ¿Listo? Entonces un triángulo pues puede ser al mismo tiempo un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo y un triángulo equilátero, ¿sí? Porque son clasificaciones diferentes. Esta de aquí depende de la medida de los lados y esta de aquí depende de la medida de los ángulos. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, listo. Otra característica muy importante es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre mide 180, ¿sí? Y los ángulos externos siempre va a medir 360. Entonces, voy a mirar aquí, quiero compartirles aquí otra cosita para que miremos. Bueno, entonces estamos aquí donde dice GeoGebra, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí. Listo. Entonces acá, pues estas barras nos permiten desplazarnos para aumentar o disminuir la medida. Entonces vamos a suponer que tenemos este lado de aquí, el lado C, y que lo tenemos con una distancia fija. Entonces no voy a variar esa distancia. Esta pues, barra de acá me permite cambiar el ángulo A. Miremos el ángulo A, ¿sí? Y esta de aquí me permite cambiar el ángulo B, o sea, este de acá. ¿Listo? Recordemos que en los triángulos los lados se representan con letras minúsculas como estas, ¿sí? Y los ángulos o los vértices con letras mayúsculas. ¿Señora? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa, pues si el ángulo A, por ejemplo, lo podemos colocar en un ángulo de 90. Entonces, si lo colocamos como un ángulo de 90, pues nos encontramos con qué tipo de triángulo dijimos. Si tiene un ángulo de 90, ¿se llama cómo? ¿Absoluto? No, el triángulo, ¿cómo se llama? Los acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Triángulo, rectángulo. Eso, mírelo, aquí está. Triángulo rectángulo. Entonces, única y exclusivamente cuando uno de los ángulos mide 90, se llama triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno. Y acá, pues,
Como les decía, ese triángulo rectángulo, por ejemplo, este que tengo aquí en particular, es escaleno. ¿Por qué? Pues porque las medidas de todos sus lados, como vemos acá, son diferentes, ¿sí? Tiene aquí mide 7, en el otro lado mide 6, en el otro lado mide 3. Entonces tiene 3 medidas diferentes. Entonces hablamos de que es un triángulo escaleno. ¿Listo? Miremos qué pasa si vamos a reducir los ángulos. Entonces decíamos que otra posibilidad es que sean ángulos menores de 90. Entonces aquí tengo A menor de 90 y B está menor de 90, ¿sí? Entonces, en este caso, si tienen los tres ángulos menores de 90 grados, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Acutángulo, ¿ok? Entonces, si los tres ángulos son menores de 90, se llama acutángulo. Y este en particular, pues, es un triángulo escaleno. ¿Qué características tenía el escaleno? ¿Se acuerdan? Que todos los lados eran diferentes, ¿sí? Iguales. Diferentes. Escaleno es que son diferentes, porque mira, este mide 4,21, por el otro lado mide 4,07, y por el otro 3,5. Entonces son medidas diferentes, ¿sí? Listo. Y la otra era cuando uno de los ángulos mide más de 90 grados. Entonces vamos a aumentar el ángulo a más de 90. Entonces, 92, por ejemplo. Sí, es un poquito más abierto. A ver si lo logro aumentar un poquito más sin que se me salga el dibujo. Bueno, 96. Entonces, si es alguno de los ángulos es mayor de 90, se llama triángulo obtusángulo, ¿ok? Porque pues se tiene un triángulo que se llama un triángulo obtuso, que es este, ¿sí? Entonces, en este caso también estamos hablando de un triángulo escaleno porque tiene todas las medidas de los lados diferentes. Entonces, las medidas 9,71, 8,7, 3,5, ¿sí? Entonces, estas medidas me determinan que sea un triángulo, pues, escaleno. Si yo logro hacer que las medidas de los tres lados sean iguales, pues estamos hablando de un triángulo equilátero. ¿Listo? Bueno. ¿Sí está claro hasta ahí? Niños. Pues algo se entiende ahí en esa explicación. ¿Algo se entiende? Bueno, listo. Entonces simplemente es la clasificación de los triángulos que se pueden clasificar de acuerdo a los lados y de acuerdo a los ángulos, ¿sí? Es simplemente como para tener claro. Básicamente, pues nos vamos como a centrar en algún tipo de triángulo que es el triángulo rectángulo, pero un poquito más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo se pueden construir esos triángulos. Entonces, vamos a mirar aquí la parte de la construcción. ¿Listo? ¿Están viendo el video, sí? Sí, profe, está viendo. Ok. Sí, señora. A ver, hasta ahí. Como tienen los tres lados con medidas diferentes, ¿qué tipo de triángulo dijimos que era? ¿Cómo se llama? ¿Ya se les olvidó? Escaleno. ¿Ok? Escaleno. Bueno, digamos.
Listo. Bueno, entonces ahí tenemos cómo se puede construir un triángulo si nos dan los tres lados, ¿sí? Bueno, ahora veremos cómo se puede construir si lo que tenemos son los ángulos. Bueno, antes de que se haga la día, hágame el favor de comprar la papada. ¿Eso qué es? Parece un chicharrón. Listo. Ya otra vez y voy a hacer el desayuno. Natalia, sí. ¿Dónde? Me compro, te pregunta papá. ¿Los ángulos? Y un color. Sí. Y ya. 4.000 de papá, tomate, ricostilla. Chicos, por favor, cierran los micrófonos. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces en términos generales, pues esa es la forma de construirlo, pues teniendo los lados o teniendo dos ángulos y un lado. Pues la idea era que se hicieran, pues valga la redundancia, una idea de cómo es la construcción. Yo creo, pues supongo que lo han visto o lo trabajaron por ahí en séptimo, supondría yo. Si no, pues por lo menos pues ya tienen la idea de cómo es una construcción, pues que corresponda a las medidas específicas que me están dando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el área. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Ok, listo. Entonces vamos aquí
con las alturas del triángulo. Entonces voy a hacer énfasis aquí en este pedacito en las alturas del triángulo. ¿Por qué son importantes? Porque cada vez que nosotros vayamos a aplicar la fórmula de área, para hallar el área de cualquier triángulo, pues vamos a necesitar la altura, que está representada aquí por la letra H. Y resulta pues que las alturas en todos los triángulos pues no son tan fáciles de pues identificar. Depende de la clase de triángulo. Ya vemos que tenemos muchísimas, pues varias clases de triángulos, entonces dependiendo del triángulo, pues nosotros y del lado del que tome yo como base, voy a identificar la altura. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de triángulos, ¿sí? Y pues estamos tomando pues varios lados. Aquí estamos tomando este lado A, aquí este lado, aquí este lado, aquí este lado y aquí este lado. Entonces, para cada lado que yo tome por cada triángulo que hay, pues a cada lado le corresponde una altura, ¿sí? Me explico. Entonces, si yo tomo este lado como base, por ejemplo, tengo este triángulo, supongamos que yo quiero que mi base sea esta que está abajo, esta. Si yo tomo este triángulo y esta determinó que es la base, pues mi altura la voy a medir aquí. Será la distancia que existe desde aquí hasta acá, ¿sí? Si esta es mi base, mi altura es esta, ¿sí? Pero si yo tomo este mismo triángulo y ya no lo ubico así, sino que tomo como altura, como base este lado de acá, ¿sí? Si tomo como base el otro lado de ahí, supongamos que la medida que me dan de base es esa otra, esta de aquí abajo, esta, pues la altura del triángulo cambia, la altura del triángulo será esta de acá. ¿Sí está claro? Esta. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces aquí, dependiendo del triángulo y del lado que yo tome como base, pues vamos a identificar una altura diferente. Y de acuerdo a eso, pues se reemplazará en la fórmula de altura. Entonces, por ejemplo, aquí me están dando este lado. Me dicen que esa es la base o que el lado A mide tanto. Si me dan esta altura y me dan, este lado que sería mi base y esta altura, pues puedo hallar el área con esta fórmula, simplemente reemplazando, pues base por altura sobre 2, ¿sí? Si tengo este triángulo y me están dando esta medida, la A, pues tengo que tener esta como altura para poder aplicar la fórmula base por altura sobre 2. Si tengo este triángulo igual y me dan esta medida, necesito esta como altura para poder aplicar la fórmula. Si el que tengo es este triángulo, pues y me dan esta medida como la lateral, pues como base, la altura necesariamente está por fuera. Miren, en este caso de este triángulo, la altura está por fuera. En este caso pasa lo mismo. Si me dan esta base, la altura del triángulo está por fuera. ¿Cómo sé yo cómo ubicar la altura del triángulo? Entonces, en términos generales, todos los triángulos tienen, así como tienen 3 lados y tienen 3 ángulos, también tienen 3 alturas, ¿sí? Y dependiendo del tipo de triángulo es donde yo identifico cuál es la altura correspondiente. ¿Alguien sabe por qué la altura siempre se representa con la letra H? Y no por A, por ejemplo, ¿por qué será? Porque yo no sé, tal vez quede mal, pero yo que recuerdo es porque se altura es con H, algo así en inglés, algo así, no entiendo. Exactamente, sí, señor. Porque es height en inglés, ¿sí? Entonces, pues digamos que usualmente se emplea esa convención. Listo. Entonces, la altura, pues va a corresponder, pues depende a la base de la que se esté hablando. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si me están dando este lado, pues necesitaría este para poder aplicar la fórmula, ¿sí?
Entonces, en este caso de aquí, de este triangulito en particular, ¿cuál sería el área? Si sabemos que la fórmula es base por altura sobre 2, aquí, ¿cuánto me da el área de este? Por ejemplo. La base sería 12. La altura sería 5. ¿Cuánto me da el área? ¿Cuánto? Sería 12 por 5, 60, ¿cierto? Dividido entre 2, 30. Así de simple, ¿sí? Simplemente multiplico el área, perdón, el valor de la base por la altura y lo dividimos entre 2. Ya. ¿Sí está claro? Niños. Sí, señora. Bueno. Listo. ¿Cómo hago yo para establecer la altura? ¿Cómo sé cuál es la altura si no me la dan o cómo sé cuál es la que tengo que tomar? Entonces, la altura, aquí está la definición, dice, es cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto. Bueno, y lo más importante es que es perpendicular a dicho lado. Entonces, supongamos que tenemos este triángulo. Si yo tomo esta como base, pues lo que tengo que hacer es buscar cuál es el lado, el vértice opuesto. Entonces, si tengo este lado, el vértice opuesto es este, ¿sí? Si tengo este lado de acá, el vértice opuesto pues será este, ¿cierto? Si tengo este lado de aquí, el vértice opuesto es este. ¿Y qué hacemos? Entonces trazamos una línea que va desde el lado, por ejemplo en este caso, trazamos una línea que va desde el lado, que sería desde el lado, hasta que se una con el vértice, pero formando un ángulo recto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la línea va desde el vértice hasta el lado, pero forma un ángulo recto acá, ¿sí? Acá, si esta es mi base, la altura, pues lo que tengo que hacer es buscar una línea que una al vértice opuesto, que es este, con mi lado que tengo como base, pero formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? En este caso también me dan esto como base, mi vértice opuesto es este, ¿cierto? Este no es opuesto porque forma parte de la línea, este tampoco es opuesto porque forma parte de la línea, el opuesto es este. Entonces tengo que unir este vértice con mi línea, pero teniendo en cuenta que en esa unión forme un ángulo de 90 grados, como aquí, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me dan este como base, el vértice opuesto necesariamente es este, y tengo que trazar pues una línea que me permita tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si yo trazo esta línea en otra parte, supongamos que la trace así, por ejemplo, ¿sí? Ahí estoy uniendo el vértice con el lado, sí, pero resulta que aquí no tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ni a este lado, ni pues obviamente al otro lado tampoco, ¿sí? Entonces necesariamente tengo que buscar en qué punto esa línea me forma un ángulo de 90 grados, que sería en este caso de acá, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Aquí lo mismo, entonces tenemos esta línea también, esta es la base, pero aquí debo unirla con el vértice opuesto. Este no es opuesto, este tampoco. El vértice opuesto es este de acá, ¿verdad? Entonces tengo que unir esta línea con este vértice, pero lo mismo, buscando que estemos hablando de un ángulo recto. Entonces, miren que la única parte donde se forma el ángulo recto, pues ya es acá. Si yo lo trazo aquí, pues ahí no alcanza a ver ángulo recto. Entonces, por eso se sale del triángulo. ¿Listo? Bueno. Y lo mismo exactamente pasa acá. Si me dan esta medida y necesito la altura, pues ¿qué hago? Uno con el vértice opuesto, pero tengo que buscar el punto donde me forme el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, en este que ya me están dando la base y que me están dando la altura, ¿cuánto sería el área?
En este triángulo de acá. ¿Cuánto nos da? Niños. 25. 25. 40. Multiplico la base, que es 5, por la altura, que es 10. 5 por 10 me da 50. Dividido entre 2, pues me da 25. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto me da aquí el área en este? ¿Cuánto será? 30. 30, seguro, seguro. 300. 300. 300, sí, porque 30 por 20 me da 600. Dividido entre 2, 300. ¿Listo? Bueno, ¿está claro? Sí, señora. Listo. Esta formulita creo Sí, que la señora. vienen viendo como desde segundo de primaria. Bueno, tercero por ahí. Listo. ¿Está claro cómo son las alturas del triángulo? ¿Y cuál es la altura que tengo que tener en cuenta? Listo. Bueno, Señora, Sí, ok. señora. Entonces, Señora. vámonos más allá. Entonces, vamos a centrarnos exclusivamente en los triángulos rectángulos, ¿sí? Esto es muy importante. Digamos que todo el tema de triángulos es importante que les quede muy claro, porque el año entrante en trigonometría, digamos que la trigonometría es una geometría de los triángulos, ¿sí? Básicamente, todo el año van a estar hablando de triángulos, con las funciones trigonométricas, cómo se solucionan los triángulos, etcétera, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que esto, que es como lo más básico y lo más simple, les quede muy claro, porque si no les queda claro, pues cuando empecemos décimos se les va a empezar a dificultar un poquito, ¿sí? Entonces la idea es que esto quede pues muy claro, que es una información muy sencilla, muy concreta, pero si uno no la tiene claro, pues se puede enredar un poco. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero es que el teorema de Pitágoras es única y exclusivamente para triángulos rectángulos, ¿sí? Que dijimos que son ¿cuáles los triángulos rectángulos? ¿Los que qué? Los que tienen 3 lados. Mm, Los que No, tienen tres lados diferentes. no. Los que tienen un ángulo de 90 grados. Exacto, exacto. Los triángulos rectángulos son única y exclusivamente los que tienen un ángulo de 90 grados. Bueno, si yo tengo un triángulo, ¿cómo sé que tiene un ángulo de 90 grados? Porque le cabe un cuadradito ahí, ¿sí? Un cuadradito exacto. Bueno, este está como... Pero es un cuadradito exacto. Este es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque le cabe un cuadradito. Si yo pongo este cuadradito, por ejemplo, acá, mire, aquí hay un ángulo de 90 grados porque le cabe exactamente el cuadradito, lo mismo que acá. Entonces, mira, aquí lo vemos, ¿sí? Estos cuadraditos. Pero estamos hablando de que el triángulo en sí es un triángulo rectángulo. O sea, es un triángulo como este que vemos aquí en el centro o como este que tenemos acá, ¿sí? O sea, cualquier triángulo que tenga al menos un ángulo de 90 grados. Eso es lo más importante. Y esos entonces son los triángulos rectángulos en los cuales única y exclusivamente en los triángulos rectángulos, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué me dice ese teorema? Teorema de Pitágoras me dice que la suma de estos dos lados elevado al cuadrado equivale a la suma de este otro lado de aquí elevada al cuadrado. Entonces, si esta medida yo la elevo al cuadrado, por ejemplo aquí, mide 4, ¿sí? Si yo la elevo al cuadrado, pues será 4 por 4, entonces me da 16, ¿cierto? Y le sumo este otro de acá elevado al cuadrado. Por aquí mide 3 por 3, entonces al cuadrado me da 9, ¿sí? Me debe dar el otro lado, el lado más largo, el lado de la diagonal.
que en este caso pues tenemos mide 5 de lado, por 5 me da 25. Si yo miro 16 más 9 me da 25, ¿sí? Entonces eso es el teorema de Pitágoras, que la medida de este lado elevada al cuadrado más la medida de este otro lado elevada al cuadrado equivale a la medida de este lado de acá elevada también al cuadrado, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, señora. Listo. Bueno, esos lados como tal reciben unos nombres específicos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos nombres? El lado más largo del triángulo rectángulo, recuerden, única y exclusivamente en triángulos rectángulos, el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. Siempre es el que es una diagonal y pues recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados reciben el nombre de catetos, ¿sí? Siempre tienen esas características, vuelvo y repito, exclusivamente para triángulos rectángulos, ¿sí? Si vemos este triángulo, pues aquí en esta parte encontramos un ángulo de 90 grados, ¿listo? Bueno, entonces, trasladando esto a los nombres exclusivos del triángulo rectángulo, pues nos encontramos con esta fórmula. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, este hipotenusa al cuadrado será igual a este más este, que es lo que estamos visualizando aquí en esta imagen. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Bueno, en términos generales, digamos que este tipo de problemas, pues solo tenemos dos opciones. O que me pregunten la hipotenusa o que me pregunten uno de los catetos. Si me preguntan la hipotenusa, pues despejo esta fórmula, ¿sí? Si me preguntan uno de los catetos, pues tengo que despejar de la fórmula un valor de C, ¿sí? Entonces solamente hay como esas dos posibilidades. O me preguntan la hipotenusa o me preguntan uno de los catetos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, bueno. Dice, Camilo dejó las llaves dentro de la casa por irse a jugar. Cuando regresó, se dio cuenta que la ventana de su casa estaba abierta y podía ingresar por ahí. Estamos hablando de la ventana del segundo piso, ¿no? De esta. Si se sabe que la ventana está a una altura de 6.6 metros y la escalera que le prestaron mide 8 metros, ¿a qué distancia de la casa debe ubicarse para poder entrar por la ventana? Entonces, me están dando la altura de la escalera, ¿sí? O sea, la medida está de aquí. O sea, la escalera, en teoría, esta escalera, pues él la debe poner acá, ¿cierto? Aquí. Listo. Y me están dando la altura de la ventana, es decir, la medida de aquí hasta acá. Entonces me están preguntando a qué distancia se debe ubicar Camilo de la casa, pues para que al poner la escalera, pues pueda ingresar por ahí. ¿Sí? Entonces, pues simplemente tenemos que aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿La hipotenusa o uno de los catetos? Uno de los... Ah, no, la hipotenusa. ¿Seguro? Un cateto. El cateto, perdón. Te están dando la medida de la escalera. Entonces, esa es la hipotenusa. Entonces, te están preguntando Sí. uno de los catetos. Están preguntando. Tiene que buscar la distancia para que quede la escalera. Ajá. Bueno, entonces Sería un vamos a cateto. aplicar la fórmula. Exactamente. Entonces, simplemente tendríamos que despejar la C, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso.
Entonces, simplemente pasamos una de las Cs que está multiplicando, perdón, que está sumando, la pasamos al otro lado a restar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Y ya tenemos la fórmula para poder hallar el valor. ¿Sí? Bueno. Ahora, ok, tenemos la c elevada aquí al cuadrado, pero pues como me piden es la distancia, no la distancia elevada al cuadrado, ¿cómo hago para quitarle ese 2 de acá? ¿Qué operación tendría que hacer para eliminar el 2? Una división entre sí mismo. Ahí estamos. Se pasa ahí. Una división entre sí mismo. ¿Seguro? Profe, una Pero pregunta, pues ahí ¿tiene que está ser solo en multiplicando. esa Porque... C o en ¿Cómo? toda la operación? O Sí. sea, tiene que ser solo en esa C que queda Acá, o en el... sea, yo estoy despejando una ecuación cuadrática, ¿sí? Ven que es una ecuación cuadrática porque el máximo Porque está exponente es elevado. 2. Entonces es una ecuación cuadrática lo que tengo ahí. Listo. No, profe, lo que Necesito, yo pregunto es señora, que si toca, o sea, quitarle el cuadrado a toda la operación o solo a esa C. a esta, o sea, lo que necesito es que me quede la C sola, por supuesto. Pero pues si yo hago algo aquí, pues tengo que hacer lo mismo al otro lado, porque si no se afecta. Entonces, ¿qué puedo hacer para eliminar? ¿Se acuerdan lo como hacíamos en las cuadráticas? Cuando tengo algo elevado al cuadrado, ¿cómo elimino esta raíz, perdón, este exponente de acá? ¿Cómo lo eliminábamos? Se Dividir. multiplicaba por toda la ecuación. No, pero pues como multiplico todo por 8, digamos. Entonces, pues me queda todo multiplicado por 8, pero ahí me sigue quedando el 2. ¿Sí me entiendes? O sea, qué operación? O sea, bueno, esta es una potencia, ¿cierto? Está elevada al cuadrado. ¿Cuál es la operación inversa de la potenciación? Entonces, ¿mm? La operación inversa de la suma de la resta, de la multiplicación y la Profe, división. pues yo digo que ahí está multiplicando, pasa a dividir. Mm, está multiplicando, pasa a dividir. Pues podría ser, pero pues no te queda despejada, ¿sí me entiendes? Porque te quedaría una C acá y la misma C acá. Entonces ahí no te queda despejada. No hace nada. Ujú. ¿Cuál es la operación inversa? Les estoy diciendo, de la suma a la resta, de la Restarse. multiplicación en la división, de la potenciación, ¿cuál es? La operación inversa. La radicación, profe. Eso, la radicación. Entonces, para eliminar esto de acá, pues tengo es que sacarle el raíz cuadrada, chicos. Raíz cuadrada a los dos lados, ¿sí? Que era lo que hacíamos cuando despejábamos las cuadráticas. Eso era lo que hacíamos antes de aplicar la fórmula y antes de factorizar y todo eso, pues lo que hacíamos era aplicar, sacar raíz cuando solamente teníamos como un término cuadrático. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces acá sacamos raíz a los dos lados, ¿sí? Y Sí, pues obtenemos ya el valor de C completamente despejado, que es lo que necesito para poder aplicar pues, la fórmula. ¿Listo? Listo. Entonces aquí
Este 2 de aquí se me cancela con el 2 de aquí y obtenemos lo siguiente. Simplemente al tener esta raíz acá y este c cuadrado, pues podemos eliminar la raíz de acá. Ojo, solamente la raíz de este lado, ¿no? Porque aquí tengo una resta de cuadrados, entonces al otro lado no lo puedo como eliminar tan fácil, ¿sí? Al lado izquierdo, pues sigue quedando la raíz, ¿listo? Al lado derecho, pues sí podemos eliminar el cuadrado. Y ya, pues finalmente lo único que hacemos es reemplazar los valores, ¿sí? Entonces, H, ¿cuánto vale? O sea, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 6,6. No, perdón, 8. 8, ¿cierto? C, ¿cuánto vale? 6,6. 6,6, ¿cierto? Y pues el valor de C es el que nos están pidiendo. Entonces, pues hallamos los valores. Entonces nos quedaría. Por eso es que a veces prefiero tenerlo todo ya hecho. Listo, entonces aquí nos daría raíz, ¿cierto? Raíz. ¿Dónde está la raíz? Aquí. Raíz de 8 por 8, 64, ¿cierto? Menos 6,6 al cuadrado, que me daría ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? 6,6 por 6,6, ¿cierto? Que es lo mismo que 6,6 al cuadrado, nos da 43,56. Eso me queda igual a C. Y pues simplemente hacemos la resta, ¿cierto? Entonces nos queda 64 menos 43,56 nos da la raíz de 20, raíz de 20,44, ¿cierto? Igual a C. Y la raíz de 20,44, ¿cuánto nos da? 10.22. La raíz. 4,52, ¿sí? ¿Sí les dio? Ahí en celular, ¿sí? Listo. Entonces, simplemente la distancia a la cual debe ubicarse Camilo de la casa es de 4,52 metros, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, señora. Bueno. $4,52 metros. ¿Listo? Este despeje que hicimos aquí, pues no lo tienen que hacer necesariamente todas las veces, ¿no? Es decir, como ya tenemos aquí la C despejada, pues yo puedo partir ya utilizando esta fórmula y pues simplemente reemplazar los valores y hallarlo, ¿sí? Pero pues sabiendo que todo el tiempo estamos hablando desde desde el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer otro problema. Van a hacer esto ustedes ahí, en su casa, solitos.
¿Qué distancia debe recorrer la abejita para llegar a su panal desplazándose perdón, esto está mal, desplazándose en línea vertical, no, sino en línea diagonal, desde el punto donde se encuentra? O sea, ¿qué distancia debe recorrer aquí? Nos dan esta medida de acá y nos dan esta medida de acá. Entonces, ¿cuánto me daría? ¿Este sería qué valor? ¿La hipotenusa o uno de los catetos? El que me están preguntando. La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, simplemente tomamos la fórmula y vamos ahora a despejar la hipotenusa. Entonces, vamos a hacerlo en la casa. Por favor. ¿Listo? Bueno, 5 minutos para que lo hagan. Bueno, espero que lo estén haciendo porque les voy a preguntar la respuesta. ¿Listo ya? Espérenme. Profe, una pregunta. Señora, dime, Una pregunta. señora. Es que pues estaba buscando pues bien la fórmula para encontrar la hipotenusa Ajá. y aquí me dice que es la suma de es a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Sí, señora. Eso es. ¿Listos? Entonces, H es lo que necesito hallar, ¿verdad? C es uno de los catetos y el otro C es otro de los catetos, ¿sí? Es decir, H es esta medida de acá, ¿sí? C será uno de los catetos, puede ser este, puede ser el otro, cualquiera, y el otro C es el otro, ¿sí? Entonces, reemplazo todos los valores en la fórmula, lo primero que tienen que hacer. Señora, ¿ya? Yo ya lo hice. Sí, yo ¿Cuánto, ya, pero cuánto te pues es dio? que lo hice como de dos formas. La primera fue dejándole elevado al 2 y la segunda fue pues quitándole pues el 2, ¿no? La elevación. Y pues quitándole el elevado a la 2 pues me da 20,69 y con elevado a la 2 me da 66,1 elevado a la 2.
¿Y cuál es la, 6,3. cuál crees que es la correcta? La de 6.1 elevado a la 2. Bueno, ¿alguien tiene otra respuesta? Profe, yo la hice así, me dio 6,3. ¿Cuánto? 6,3 6,3 al cuadrado sin elevarlo al cuadrado. elevado al cuadrado. 6,3 elevado al cuadrado. Ujú. ¿Alguien tiene otra respuesta? A mí me dio 250 pero elevado al cuadrado. 250 elevado al cuadrado. Bueno. ¿Otra respuesta? ¿Qué otras respuestas hay? Profe, cuando usted va a hacer la suma de los catetos, a usted también le puede dar ¿Cómo? 20. Cuando usted hace la suma de los catetos elevados a la 2, le puede dar 20. Sí, le puede dar. Pero la pregunta es, ¿cuánto distancia tiene que recorrer la señora abeja? Nadie me ha dicho la distancia. Digo que 6,3 metros. No. Creo que la mayoría han llegado hasta un punto, pero no me han dado la respuesta. ¿Otra respuesta? ¿No hay más respuestas? La altura, ¿cuánto es la distancia que debe recorrer la señora abeja? O sea, ¿cuánto es la hipotenusa? Profe, y el Ujú. resultado de la hipotenusa, el primero, el 6, a mí también me dio 6,3 pero eso hay que eh, sacarle raíz, ¿cierto? Pues al final tienen que sacarle raíz, pero pues no sé, no me está dando lo que usted les dio. Profe, y si supongamos no es 6.1 elevado a la 2, sería 37.21. No. ¿Nadie tiene más respuestas? Profe, yo no había despejado raíz, perdón. Me dio 2,5. 2,5. No, más respuestas. Profe, a mí, ¿Cuánto te dio? 3,15. 3,15. Más respuestas. ¿No? Bueno. Vamos a ver y ahí vamos mirando a ver qué cosas tenían bien, qué cosas tenían mal. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que tenemos acá. Voy a volverla como a tomar de acá y la vamos a ir tomando. Listo. Entonces, h cuadrado igual a. Un cateto es 3,8, ¿cierto? Y el otro cateto es 2,5. Listo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí lo tenían bien? Sí, señor. Sí. Listo. No, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer ahí para seguir resolviendo? Sumando. ¿Sumando? ¿Otra respuesta? Que ya no esté elevado al cuadrado la operación. Que no esté elevado al cuadrado la operación. Bueno, ¿y cómo harías? Se cancela. Pues ahí. ¿Cuánto me da 3? O sea, ¿cómo hago para quitar, o sea, resolver esto? Pues, digamos que esto vamos a dejarlo de últimas, ¿sí? Para quitar el cuadrado acá, que efectivamente toca hacerlo. Pero, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hacemos ¿Sumándolo? esto? No, antes de sumarlo. Creo que todos ya se quedaron ahí. La raíz. Raíz, no. ¿Qué operación es esta? Suma. Multiplicación. No es suma. Bueno, esto con esto es una suma, sí. Pero aquí, solo este pedacito.
¿Qué operación es? Multiplicación. ¿Multiplicación de quién con quién? Sería 3,8 por 3,8 por cuánto? 2. No, mira que ese 2 está chiquitito y arriba, no es 3,8 por Profe, 2. sería de 3 por 8. Esto es 3,8, ¿sí? No son dos números, uno 3 y otro 8, no, es que mide 3,8. O sea, es un solo número que se llama 3,8. Y ese solo número tiene un 2 arriba. ¿Y qué significa ese 2 arriba, niños? No me Que ese mismo se asusten. multiplica, que ese mismo se ¿Y multiplica se dos veces. multiplica por sí mismo? Por sí mismo, pues Yo lo sí. dije ese primero. es una... Papá, pues te lo dijo, yo le di diferente, o sea, respetar los rangos. No, yo Entonces, dije, no, yo, pero lo mismo. simplemente lo estamos elevando al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 3,8 elevado al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar 3,8 por 3,8. Ojo, y mucho cuidado con eso. No pueden sumar esto antes de elevarlo al cuadrado. Siempre la primera operación que tienen que hacer es la potenciación. ¿Se acuerdan? Por jerarquía de operaciones. Si usted suma y después eleva al cuadrado, el resultado le va a quedar mal. Necesariamente, primero eleva al cuadrado este y después suma los dos resultados. Sí o sí lo tiene que hacer así. ¿Listo? Entonces, 3,8 elevado al cuadrado nos da ¿cuánto? 14,4. 14,4. Ok. Y 2,5 elevado al cuadrado nos da 6,25. 6,25. Perfecto. Listo. Ahora, entonces, seguimos. Ahora sí, Se suma. sumar. Entonces, 14,4 más 6,25, ¿cuánto me da? 20,65. 20,65. Listo. Ahora sí, como me piden es la distancia, no la distancia al cuadrado, que es la que me está dando aquí, ¿cómo elimino este cuadrado de acá para que me quede completamente despejado? Ahora sí, entonces sacamos la raíz a los dos lados, recuerden. Entonces vamos a meterla por acá. Raíz a este lado y raíz aquí, ¿sí? Y entonces pues aquí se cancela, ¿cierto? Por el 2 de acá y como es raíz cuadrada pues se cancela con este y me queda solo la h, que era lo que necesitábamos, la h, y sacamos la raíz cuadrada de 20,65. ¿Cuánto les da? 4.54. 4,54, ¿sí? Quiere decir que la señora abeja tiene que recorrer 4,54 metros. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora. 4,54 metros. Entonces, dense cuenta que cuando trabajamos con Pitágoras, pues solamente hay dos posibilidades. O que me pidan la hipotenusa o que me pidan alguno de los catetos. Si me piden la hipotenusa, como en este caso, pues simplemente aplico la fórmula tal cual, teniendo en cuenta que primero siempre debo hacer las potencias, ¿sí? Y al final pues sacamos raíz cuadrada y listo. Esa es. Y si lo que me preguntan es un cateto, pues tengo que despejar la fórmula, porque tengo que despejar uno de los catetos de la fórmula original de Pitágoras, que es esta, ¿sí? Y pues ya con la fórmula, ya con esta formulita que tengo acá, que ya tengo despejado el cateto, pues igualmente reemplazo teniendo en cuenta lo mismo. Siempre hago primero, elevo al cuadrado, luego hago la resta, aquí elevamos al cuadrado, 8 por 8 es 64, 6,6 al cuadrado, 43, no sé qué. Luego hicimos la resta, o sea, la operación, y al final sacamos la raíz.
¿Listo? Siempre respetando ese orden. Si no lo hacemos así, la respuesta queda errada. ¿Ok? ¿Listo, niños? ¿Está claro? Señora. Sí, señora. Bueno, Señora. Sí, señora. entonces eso era lo que tenía por contarles hoy. Espero que les haya quedado muy claro. Les voy a dejar una actividad, pero pues es una actividad para que resuelvan en la misma plataforma, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes. Les aviso apenas pues ya esté sobre la plataforma. ¿Listo? Señora. Bueno, señora. Bueno, chicos. Entonces, voy a grabar. ¿Alguna